Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Hay al menos dos tesis. Una, que todo terminó, que el estallido social, consecuencia de los malestares y las insuficiencias, la desilusión e incluso consecuencia de la envidia de algunos, ese estallido, seguido del acuerdo para dar inicio a una nueva constitución, que la marcha del millón, que la elección de Gabriel Boric y su gente, que la radicalización del Partido Socialista y del PPD, que la elección de la Convención Constitucional con mayoría de la izquierda más radical, que ese movimiento enorme se terminó. Y se terminó con el rechazo en el plebiscito de salida de septiembre del año pasado y que ese fin se ratificó con la elección de los consejeros constitucionales con una amplia mayoría de la derecha. Esta tesis dice que ahora todo ha vuelto a su cauce, que todo volverá a la normalidad, que habrá que restañar heridas, pagar los costos y que ya volveremos a la senda buena con una constitución razonable. Esa es una tesis. La otra tesis es la que afirma que nada se ha detenido, que la explosión del estallido responde, es cierto, a malestares causados por desigualdades no explicadas, a abusos no tolerados, a méritos no reconocidos, pero que fundamentalmente se debe a un profundo cambio cultural ocurrido en la sociedad chilena. Y que ese cambio cultural ya existe, que no se puede quitar de en medio por una simple elección. Esta tesis sostiene que vivimos una revolución y que, como todo proceso, tiene episodios de avances y retrocesos momentáneos. Estos retrocesos serían el rechazo en el plebiscito y la elección de los consejeros constitucionales. Pero lo profundo, el cambio cultural inevitablemente llevará a cambios profundos, a cambios sustanciales y permanentes en quienes detentan el poder. ¿A qué tesis adhiere el presidente Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista? A la segunda tesis, de que nada se ha detenido y que este proceso sigue. Frente al júbilo, frente al regocijo de la derecha, la izquierda dice que solo hay que esperar, que hay que hacer una pausa con apellido, con adjetivo, una pausa
táctica, un retroceso calculado, una retirada momentánea para luego avanzar y lograr los objetivos a los que no se ha renunciado en lo más mínimo. Los sectores de izquierda sostienen que el cambio en Chile es cultural, por lo que es un cambio que es imposible de detener por una elección, por un plebiscito, por una ley, aunque esa ley sea una constitución. Para simplificar las cosas, la batalla no es cultural y la izquierda cree, es cultural y la izquierda cree además que la están ganando. El piso de 30% que tiene el presidente Gabriel Boric es una base grande, muy grande, para todo lo que ha pasado, con inflación, con cesantía, y además tiene posibilidades de subir en una semana al 40%, es un 30% que se puede enanchar rápidamente. Y hay algo más. Hoy, yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, el líder indiscutido de la izquierda es Gabriel Boric. Diluyó a cualquier otra dirigencia que quiera disputarle su condición. Y es un liderazgo joven, o sea, un liderazgo con futuro. Esto que decimos no es una mera especulación, eso de que hay que esperar porque hay que seguir en la senda, en la medida que se pueda, sino que se ha dicho reiteradamente y se ha reafirmado en los últimos días. A ver, veamos. De que se trata de una disputa cultural, lo reconoció hace pocos días el propio Gabriel Boric. Dijo en Chilevisión: creo que las dos derrotas, se refiere al plebiscito de salida y a la elección de los consejeros constitucionales, son derrotas importantes, profundas y de carácter cultural. Y agregó, escuche bien, no creo que sean derrotas definitivas. Así de claro. Hay que recordar además que Gabriel Boric siempre se ha declarado como un admirador de las políticas de Salvador Allende. El único senador del Frente Amplio, presidente además de Revolución Democrática, es Juan Ignacio Latorre, que dijo: estamos bien con los pies en la tierra respecto de lo que se puede avanzar en este periodo. Y lo pasó a explicar. Dijo lo siguiente: acá tenemos convicciones, una hoja de ruta para avanzar, pero también tenemos flexibilidad táctica, para ir ponderando las prioridades ciudadanas. Priorizar no implica renunciar o dejar atrás las convicciones, y remató: acá no hay ninguna renuncia, como ocurrió con el gobierno de Michelle Bachelet. Y aunque sea irrelevante, porque el PPD carece de envergadura mínima, citemos al senador Ricardo Lagos Weber, que dijo: el gobierno, entre enamorarse de una idea y no tener nada, prefiere avanzar. Y seguimos dando la pelea para lo que viene después. Y eso me gusta. Todo claro. Es verdad, la declaración de Lagos Weber es triste, es patética, es propia del vagón de cola, del rebaño, de los guiados por el flautista de Amelín, que ante el desfonte se arriman a cualquier cosa, en este caso a las cosas ajenas, para seguir teniendo vigencia en este hoyo negro ideológico, en términos astronómicos, en que ha caído eso que es el PPD. El Partido Comunista es el partido más estructurado dentro de la coalición gobernante, que en la última elección superó en votos al Partido Socialista, celebró sus 111 años de existencia. En la misma tesis, pero con una mirada histórica, manifestó que el proyecto de la Unidad Popular, el proyecto de Allende, está inconcluso, pero no derrotado. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, dijo: debemos tener las puertas abiertas para que sea el movimiento social el que obtenga los avances sociales que buscamos, ya sea por la vía del derecho como por la vía de los hechos, textual. O sea, Lautaro Carmona, hablando en nombre del Partido Comunista, legitimó las acciones fuera de la ley. En ese acto donde habló estaba obviamente la dirigencia máxima del Partido Comunista, estaba la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que aplaudía estas palabras con esa estudiada sonrisa tipo Mona Lisa. También la ministra del Trabajo, Partido Comunista también, militante del Partido Comunista, Janet Jara. También estaba el socialista Álvaro Elizalde y Luis Cordero, el ministro de Justicia, que ante el llamado a vulnerar el derecho no manifestó ninguna objeción, por lo menos hasta ahora. Es que la caída de las instituciones muchas veces se personaliza en personas determinadas, aunque crean que sus excesos pasen desapercibidos.
Todo lo hacen además por cálculo. A propósito de Camila Vallejo, manifestó otro aspecto de que la batalla continúa. Dijo que el financiamiento de la condonación del CAE, que alcanza ni más ni menos que al 1% del PIB, unos 8.500 millones de dólares, aunque hay otros cálculos que indican que pueden ser 12.000 millones de dólares, no será posible financiar con la reforma tributaria. Será para otra reforma tributaria. O sea, todo sigue. Aquí yo diría que hay un hecho importante. Ustedes recordarán que bajo el segundo gobierno de Bachelet hubo una reforma tributaria en la que en un acto final un poco raro, porque hombres y mujeres ya mayores se tomaron de las manos para la foto final, como una especie de niños de una guardería para anunciar que era la reforma, dijeron, de los próximos 20 años. Lo dijeron tomados de las manos. Varios de ellos, algunos eran inconscientes, pero otros no, mintieron. Resulta obvio. Y con Bachelet a la cabeza, porque todos se comprometieron a que era una reforma para muchos años y están discutiendo otra ahora. Ahí estaba, entre otros, Lagos Weber, por si a usted se le ocurre preguntar por él. Ahora se nos dice que está la reforma tributaria, no se dice que está la reforma tributaria para los próximos 20 años. ¿Se ha dado cuenta que no dicen eso? El oficialismo no lo dice porque en medio de su tesis de que la batalla continúa, esperan subir los impuestos nuevamente apenas tengan la posibilidad de hacerlo. La batalla continúa. Ahora, simplemente el acuerdo táctico. Cuando los vientos nuevamente les sean favorables, lo harán. Y esto vale también para la reforma de pensiones, para la reforma de salud y cualquier otra reforma. ¿Y por qué entonces la derecha no lo pide? ¿Por qué la derecha no dice, exige, aunque sea, como ya sabemos, un mero asunto retórico, que esto es para los próximos 20 años? Porque la derecha es de una frivolidad de esas que cuesta encontrar. Usted se preguntará, ¿cuál es la norma jurídica más estable de un país? La más estable de un Estado. Es la Constitución. ¿Se ha dado cuenta que muchos sectores ya no dicen que el proyecto constitucional que se va a plebiscitar el próximo 17 de diciembre regirá para los próximos 30 o 40 años? Se ha dicho otra cosa, que esta Constitución será, y cito textual, una Constitución habilitante. ¿Pero habilitante de qué? Es la misma tesis, habilitante de un nuevo proceso de cambios. O sea, una Constitución que habilite en lo que pueda el programa y que se modifique fácilmente, como se ha dicho, cuando cambie la llamada, entre comillas, correlación de fuerzas. El gobierno, en la misma línea, decidió nuevamente abrir las negociaciones para reponer la reforma tributaria y recurrió a sus adversarios, los adversarios según el gobierno más enconados, pero que ahora se convierten en aliados. ¿A quién recurrió? Al gran empresariado. La primera reunión de Mario Marcel, ministro de Hacienda, fue con Ricardo Mewes, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la instancia máxima de todos los empresarios. Ahí está esa instancia, la Confederación de la Producción y el Comercio, que reúne a la SOFOFA, la Sociedad Fomento Fabril, a la Cámara Nacional de Comercio, a la poderosísima Cámara Chilena de la Construcción, ni más ni menos que la Asociación de Bancos, a la Sociedad Nacional de Minería, a la Sociedad Nacional de Agricultura. O sea, Mewes es el jefe de los jefes y con él comenzó la negociación Mario Marcel. Finalmente, porque Boric y Marcel entienden que la derecha política sigue dependiendo, aunque sea con algunos corcoveos, de la derecha económica, esa derecha económica. Naturalmente que los medianos y pequeños empresarios no tienen ninguna impresión en este tipo de competencia, en estas ligas, porque este es el juego del poder y del dinero. Y los grandes empresarios, insisto, los grandes, tienen un tal dominio del mercado en una economía concentrada y un poder tal, junto con una lejanía de la realidad del resto de los chilenos, que con tal de mantener su posición, se dan por ampliamente satisfechos. En La Moneda estuvo también la Nobel presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, hija de Andrés Navarro, él del núcleo duro del piñerismo, quien al salir de la reunión habló en el lenguaje curioso de Mario Marcel. No habló de reforma tributaria, habló de pacto fiscal. Inmediatamente se puso en sintonía.
Renovación Nacional y la UDI están intentando distanciarse del gran empresariado. Es difícil que lo hagan. Argumentos, por ejemplo, que en el alza de los impuestos, que debe ir acompañado de una modernización del Estado, que haya metas serias en el Estado, que los bonos sean siempre por desempeño y que no sean una simple farsa, como lo que ocurre ahora, en que el pago es automático, que se pueda despedir a quienes objetivamente lo hagan mal, que se terminen con los numerosos programas mal evaluados año a año, que se explique dónde están y qué hacen los 94.000 nuevos funcionarios públicos contratados, que tienen un costo anual de 1.500 millones de dólares. Eso es lo que algunos en la derecha pretenden pedir para ceder en la reforma tributaria. Pero esas peticiones son solo una quimera, no van a resultar porque no le interesan al gran empresariado. Hago un pronóstico. Es posible que haya reforma tributaria y previsional. Es posible que esa reforma sea acotada. Que haya lamentos, obviamente, que algunos rompan sus vestiduras por no haber alcanzado lo que se quería, pero íntimamente habrá satisfacción, porque se entra en la tesis de que hay que avanzar paso a paso, calculadamente, lentamente. La verdad es que Michelle Bachelet ya lo había expresado un poco, aunque un poco más burdamente, a su manera. Ustedes recuerdan lo que decía Michelle Bachelet. Hablaba de correr el cerco, más y más, todo lo que se pueda. Las derrotas enseñan a no ser maximalistas de inmediato. O sea, Bachelet aprendió de lo que dijo del texto constitucional fracasado. ¿Se acuerdan? No es perfecta, más se acerca a lo que siempre soñé. Eso es lo que fracasó. Hay que ir más lentamente. Este asunto de avanzar en el plan implica también hacer todo lo posible para no retroceder. El asunto de la propiedad ha sido un tema que se discutió ampliamente en la Convención Constitucional fracasada. Cuando asumió el gobierno, George Jackson dijo que cuando había una toma había que ponderar los derechos del dueño y los derechos de los usurpadores a la vivienda, y que mientras eso no se solucionara, el dueño quedaba con su capacidad restringida. Había que tolerar a los que habían ocupado eso. En la práctica, que el derecho quedaba en la práctica en veremos. Esto es lo que había resuelto además la tercera sala de la Corte Suprema, bajo la égida implacable del ministro Sergio Muñoz. Solo revirtieron sus decisiones, eso de que había que esperar que los usurpadores tuvieran una solución habitacional. Tuvieron que revertir esta tesis a medias cuando se dieron cuenta que la ciudadanía se podía enojar demasiado con ellos. Los vientos populares también inciden en los que se consideran jurisconsultos puros. El proyecto de ley que sanciona con cárcel la usurpación, que declara además que es delito permanente y permite la legítima defensa cuando no hay acción del Estado, fue aprobada en la Comisión de la Cámara de Diputados, pero con los votos en contra ¿de quién? Del Frente Amplio y del Partido Comunista. El gobierno tampoco la quiere, pero se vio obligado a priorizarla por la presión de la oposición y de la opinión pública. Esta es la demostración de que los temas que les interesa, que se estima que son conquistas, no quieren dar marcha atrás. Mientras tanto, mientras se discuten las reformas y el paso al objetivo final, es necesario obviamente gobernar, o sea, hay que ocuparse del día a día. El gobierno ha recibido críticas en los últimos tiempos de Natalia Piergentili, PPD, de Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, de Lautaro Carmona, del Partido Comunista, sobre la gestión. Es que gobernar es gestionar. Gabriel Boric a ellos les respondió en la cuenta pública y dijo que no hay déficit en gestión y se explayó en lo mucho que habían hecho. ¿Cómo puede haber tantos logros con déficit en la gestión?, dijo el presidente Gabriel Boric. Pero ocurre que el asunto de la gestión le explotó en la cara. Y ni más ni menos que con la crisis en la atención de los niños por la circulación de virus respiratorios. Ha habido colapso en la atención de los niños enfermos graves por la ausencia de camas UCI. Para mala suerte del gobierno, es inevitable comparar con una de las pocas cosas que se pueden rescatar del gobierno anterior, de Sebastián Piñera, que es el manejo de la pandemia y la administración de las camas UCI. Quienes hoy gobiernan fueron durísimos críticos de la gestión pasada, donde contaron con la colaboración del Colegio Médico, dirigido por Isquia Siches, con espacio público, sumándose con ropaje académico. Hay que recordar al actual ministro Diego Pardo
y varios más. Incluso recuerdan ustedes que quisieron destituir al ministro Jaime Mañalich. Al llegar al gobierno, desmantelaron, despidieron, por ejemplo, a los que trabajaban en el Plan Nacional de Inmunización, entre ellos a quien lo dirigía, Cecilia González. Las advertencias de una crisis que provocaría los virus respiratorios venía desde enero, hace rato. Y fueron estas advertencias reiteradas, porque además ya había ocurrido en el hemisferio norte. Pero la campaña de vacunación ha sido un fracaso. Hay una escasísima cobertura en la campaña de vacunación. No hubo campaña en los medios, no hubo campaña en los colegios. Hay una dejación total. Hospitales como de Chillán, Concepción y otras ciudades están desbordados hace ya un mes y medio y no se hizo prácticamente nada. El presidente del Colegio Médico de Valparaíso dijo que el Ministerio de Salud no ha logrado asimilar la gravedad de la situación, o sea que no tienen conciencia de lo que ocurre. Dijo que no prioriza soluciones concretas que reduzcan los contagios y que no hay liderazgo claro en la gestión de las camas críticas. Hay muchas ciudades en que no hay camas críticas y no hay una persona además encargada de gestionar en forma exclusiva todas las camas críticas del país. Lo peor, además, es la política. En una declaración de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que es la encargada de manejar las camas críticas, se dice lo siguiente, es una declaración de los funcionarios, dice: llamamos a terminar con los amiguismos y padrinazgos que blindan a autoridades o directivos ineficaces. Amiguismo que ha complicado el funcionamiento de todo el Ministerio de Salud, en el que una resolución tarda 8 meses. Se pierden documentos en los gabinetes y no se prevé la necesidad de ventiladores infantiles sin que siquiera exista un reconocimiento de culpa, menos hacer efectiva la responsabilidad respectiva. Todo esto es textual, no son palabras mías. Rosana Fuentes, que además es militante del partido del presidente de la República, del partido Convergencia Social, es dirigente de los funcionarios de redes asistenciales, dijo en el diario La Segunda que hay una falta de decisión permanente del equipo, tanto del subsecretario Araoz como de su equipo de gabinete. No se previó adecuadamente la magnitud de la ola, de este brote, pese a que las señales estaban hace rato. Se estaban hospitalizando niños desde hace más de un mes. Los recursos se han demorado en llegar. El jefe de Administración y Finanzas está en Europa, en Comisión de Servicios, y dice que hay una captura política del Ministerio. Queremos que esto es textual, queremos que se le permita a la ministra reforzar o cambiar los equipos. Hay cierta captura de algunas áreas que impide que la ministra haga cambios, saque, ponga, refuerce equipos, sin presiones de ningún padrino o ninguna madrina. Esta declaración de una militante oficialista es increíble ante la total pasividad del presidente de la República. Hablo de él porque habló sobre este tema en una declaración políticamente intrascendente, o sea, absurdamente intrascendente. La ministra, si es que su gestión ha sido obstaculizada por la política, por dignidad debiera renunciar si es que no la dejan hacer, porque se están muriendo niños. Pero estas cosas, en estas épocas, eso de las renuncias no se estilan. Lo cierto es que la captura política es ahora un asunto de vida o muerte, pero parece que a nada importa. ¿Sabe lo que importa? De nuevo, el cálculo, los cálculos políticos. Ocurre que el subsecretario de Redes Asistenciales es Fernando Araoz. Tiene 38 años y es muy cercano ¿a quién? A Gabriel Boric. Es amigo de Matías Mesa Lopendía, el ex jefe de gabinete del presidente. En el año 2010 era socio de una empresa que se llama Teleimagen Limitada, una sociedad que prestó servicios al Hospital Barros Luco, cuando su papá, el médico Fernando Araoz Valdebenito, se desempeñaba como jefe de radiología. El subsecretario Araoz fue un durísimo crítico de la gestión de la pandemia bajo Piñera. Y aunque se podría bromear sobre la situación, el asunto no está para festinar, porque ahora hay niños que no pueden ser atendidos. Cuando se habla de fortalecer el Estado, cuando algunos pretenden que la única opción en algunos ámbitos sea solo el Estado, estas cosas nos hacen preguntarnos del por qué esas mismas personas que pretenden eso guarden silencio ante la absoluta
necesidad de modernizar el Estado. Un asunto más. Las camas pediátricas del sistema público en la región metropolitana hoy están 100% ocupados. En Santiago no hay camas. Y esto es un drama. Estoy hablando del sistema público. Porque ocurre que las clínicas Las Condes y Alemana no han recibido ni siquiera un llamado telefónico, alguna solicitud para que sean derivados a sus camas pediátricas los niños enfermos. Y tienen camas pediátricas UCI disponibles. No es verdad que hay coordinación público-privada, como han dicho las autoridades, mintieron. Si hay algo de pudor, más de alguien aquí debiera irse y el presidente debiera poner a gente competente, porque si se queda en silencio va a ser cómplice de todo esto. Y como si la política viviera en un mundo paralelo, como si no hubiese habido estallido, molestia, rabia, como si todo debiera seguir igual, como si no hubiera crisis económica, crisis de inseguridad y ahora la crisis sanitaria, en el Congreso, ese espacio parecido a un invernadero donde prolifera toda clase de especies, todo sigue igual, como si nada ocurriera, como si nada hubiera pasado. O sea, sigue operando el cuoteo, ese que reparte los cargos del país a espaldas de la gente, en que el mérito es solo un asunto menor ante lo mayor, que es dividirse los cargos, o sea, el poder. Y aquí están todos comprometidos, todos metidos, todas las derechas y todas las izquierdas. Están los jóvenes que venían a cambiar las viejas prácticas y los más viejos, los duchos en ellas. Hay en estos momentos, le cuento, 4 cargos disponibles. Un ministro de la Corte Suprema, 2 ministros del Tribunal Constitucional, y además está disponible la defensora de la niñez. 4 cargos disponibles. ¿Y qué es lo que está pasando? En vez de elegir al mejor uno a uno, hay una negociación de los 4 para que se voten el mismo día en el Senado. ¿Y por qué para que se voten los 4 en el Senado? Para repartirse los cargos en virtud del cuoteo. Eso es lo que está ocurriendo en estos instantes. Sí, es cierto, de verdad, es tóxico. La Corte Suprema, ustedes saben, se ha ido progresivamente izquierdizando. Y como el cupo en el cuoteo corresponde a ese sector, la izquierda, el presidente Boric propuso a Jessica González, que está a la izquierda de la izquierda. Ella, por ejemplo, es la coautora del manual para dictar sentencias con perspectiva de género, pero esta es una consideración que no está en ninguna parte de la legislación chilena. El Tribunal Constitucional tiene 2 cargos vacantes hace más de un año, a la espera de que se resuelva el cuoteo. Sí, hace más de un año que faltan 2 ministros del Tribunal Constitucional. No había acuerdo sobre el cuoteo. Como el presidente Boric ya nombró a 2 ministras de izquierda en el Tribunal Constitucional y por lo tanto ahora la izquierda tiene mayoría, ahora corresponde un cupo a la derecha y otro a la democracia cristiana. Porque aunque usted no lo crea, la DC todavía tiene cupos. Por la derecha el propuesto es Manuel Antonio Núñez, aunque algunos en ese sector, la derecha, arriscan un poco la nariz porque quieren a alguien más político. Le achacan a Núñez que criticó el trabajo policial durante el estallido. Por la DC, la candidata es Alejandra Prech, y la derecha, a cambio de su consentimiento, a la ministra de la Corte Suprema, la ministra González, que es actualmente ministra de la Corte de Apelaciones, pidió para ellos la Defensoría de la Niñez con Patricia Muñoz. Todo repartido, todo cuoteado. Después, esos ministros fallan y los ciudadanos sufren. En todo caso, el cuoteo también está al interior, en el corazón de los parlamentarios. Miren, hubo una época en que los presidentes del Senado duraban años. Gabriel Valdés, por ejemplo, duró 6 años. Andrés Saldívar duró 6 años. Hoy día duran meses. ¿Y por qué duran meses? Para que en el cuoteo alcance para todo. Entonces, por eso tienen que durar poco. La verdad es que, mediante esta fórmula, no hay mejor forma para ensuciarse a sí mismo. Y pasa lo mismo en la Cámara de Diputados. Y es el deterioro de las instituciones con todo este cálculo. Y lo que ha pasado también con las ISAPRE. Parto diciendo que no voy a defender las ISAPRE, porque han cometido numerosos errores y faltas. Pero todo comenzó cuando erró
se equivocó en el año 2010 el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Ocurre que en Chile se estableció un sistema público, solidario, que se llama FONASA, y un sistema privado, que es un seguro de salud que se llama ISAPRE. Nadie en Chile está obligado a estar en uno u otro, sino que estar acá o allá es un acto voluntario. O sea, someterse a las ISAPRE, al seguro, corresponde a una libre decisión. Como es un sistema, o era a estas alturas un sistema de seguro, tenía factores de riesgo. Todos los seguros tienen factores de riesgo. Y factores de riesgo son, entre otros, la edad y el sexo. El Tribunal Constitucional estimó que estos factores eran inconstitucionales, pero esto es un error. El que no quería someterse a estos factores podía irse a FONASA. No había impedimento. Entonces lo que hizo el Tribunal Constitucional es desconocer el sistema establecido por la ley, el de seguro. Habría tenido razón el Tribunal Constitucional si hubiese sido un sistema obligatorio. Sin duda habría tenido razón, pero no lo era. Era solo el ejercicio de la libertad individual. Y como después del fallo del Tribunal Constitucional esto no se corrigió en muchos años, bueno, ocurrió que esto se agravó. Y como no fiscalizó la superintendencia, bajo todos los gobiernos, como las ISAPRES actuaron como si el fallo no existiera, como además se agravó la situación desde el punto de vista financiero con la abrumadora cantidad de licencias médicas falsas que pagan las ISAPRES, como los políticos renunciaron a su deber de legislar y regular después de todo lo ocurrido, bueno, llegamos al fallo dictado por la tercera sala de la Corte Suprema, donde es amo y señor Sergio Muñoz, un juez que ahí hace y deshace. Y dictaron una sentencia sobre la tabla de factores, que son los factores de riesgo. Y como dicen los abogados, dictaron un fallo que es erga omnes, o sea que afecta a todos, aunque no sean parte del recurso de protección que se falló. Lo afecta a usted, a mí, a todos. Esta decisión de la Corte Suprema, en la tercera sala, es contraria al ordenamiento jurídico chileno, que es el latino, en contraposición al anglosajón. Y hay aquí una razón profunda. Los fallos solo afectan a las partes. Ese es el principio. Y contra ese principio, violando ese principio, dictó el fallo la tercera sala de la Corte Suprema. Hay aquí una razón profunda. Y esto es más allá de las ISAPRE. Si se dicta una resolución que es para todos, aunque esos todos no sean parte del juicio, en la práctica esa es una ley. Y en nuestro sistema, la ley la deben dictar los parlamentarios, porque tienen un origen democrático, son elegidos mediante votación por los ciudadanos. Los jueces, especialmente los supremos, son fruto del oscuro cuoteo. Nadie elige a los supremos. Lo que ha hecho la Corte Suprema, con el juez Muñoz a la cabeza, no solo dictar un fallo que contraviene expresamente la ley, el artículo 3 del Código Civil, sino que atenta contra el régimen democrático. Porque somos varios que no le hemos pedido nada a la Corte Suprema y sin embargo dicta una sentencia que nos afecta. Eso no es democrático. Otorgar más de lo pedido se llama ultra petita. Este es un vicio que está en la ley que los supremos resolvieron de cuajo eliminar para ellos. Hay algo más. Si el interés de esos jueces fuera genuino, observaría que en las ISAPRES no hay lista de espera y sí en FONASA. Una cifra anterior a la pandemia indica que el 20% de las muertes que se producen en Chile es de gente esperando que está en las listas de espera. 20% son miles de personas que mueren esperando atención en las listas de espera. Y yo no veo ninguna actuación del juez Muñoz y su gente al respecto, ya no para preservar la igualdad ante la ley, como sostienen, sino para salvar vidas. Son las contradicciones de la llamada magistratura. El ministro de Justicia, Luis Cordero, salió a apoyar decididamente la tesis de que los fallos pueden afectar a todos. Pero hay que ver la historia del ministro Cordero para entender esa posición, o más bien esa actitud. Pero eso da para una crónica aparte, ya lo veremos. Más allá de la ISAPRE y sus falencias, todo esto demuestra una caída institucional.
Como les contaba, viene la negociación de la reforma tributaria y previsional. Después vendrá la negociación de la reforma de la salud. El camino se hace al andar. A la espera de otros vientos, dicen en el oficialismo, nada está perdido. Pueden tener razón y al final posiblemente ganar incluso. En la derecha, por su parte, no hay nada nuevo bajo el sol. Una defensa de ciertos intereses, una crítica de la mano blanda a la delincuencia y a la inmigración, olvidándose obviamente que bajo Piñera entraron oleadas de inmigrantes. Calculadamente, José Antonio Kast está silente, calla. Boric también calla en materia de salud, de la crisis sanitaria, porque todo al final es puro cálculo. Mientras los niños, ahogados por los virus respiratorios, no tienen cama donde atenderse porque el cuoteo inunda el Ministerio de Salud. Puro cálculo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.